buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestra Butaca Con. Como estamos en vísperas de elecciones, pues bueno, pues es lo que toca, ¿no? Que los ciudadanos conozcamos las personas que hay detrás de cada nombre, ¿no? Y de cada sigla política. La semana pasada estuvimos desde el Parlamento Vasco con Gorka Maneiro, conocimos un poco más Gorka Maneiro, la representación de UPyD. Y damos un salto, ¿no? Nos vamos a otra representación que es Ciudadanos. Y como Ciudadanos también se presenta en Vitoria y en varios municipios de Euskadi, hoy nos encontramos con el que va en cabeza de lista por la alcaldía vitoriana. Muy buenas noches, Rodrigo Zamorano. Zamora. Buenas noches. Bien hecha la rectificación. Mira que hemos ensayado, ¿eh? Y he dicho antes lo he dicho bien, ahora no. Ya cuando hemos dicho esta es la que va a la vencida, resulta que voy y lo digo mal. Oye, Rodrigo, una persona joven como tú, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver políticos ya de los 40 y muchos para adelante. Y una persona joven como tú, ¿qué es lo que hace que te dediques o decidas incluirte dentro de la política de forma activa, ¿eh? Bueno, yo milité anteriormente en un partido, en UPyD, hace 2 años que salí del partido y decidí embarcarme en Ciudadanos, pues porque se asemejaban todas las ideas que yo quería defender, pues estaban incluidas en el ideario político de Ciudadanos y decidí adoptar la decisión. Es cierto que hubo un periodo que estuve pues, sin militar en ningún partido, pero definitivamente me lancé por Ciudadanos. Sí. Eh, Hay quien dice que Ciudadanos se está nutriendo de afiliados y militantes de otros partidos. Hombre, yo hoy en día diría que es muy difícil no encontrar a alguien que sea o bien haya sido afiliado, o bien haya militado, o bien haya sido simpatizante o votante de un partido, porque o viene de Marte, o si está en este país, en algún lado ha tenido que votar. Bueno, no creo. Bueno, yo me metí en UPyD porque sí que es cierto que tenía una vocación pues, de entrar en política, me gustaba la política, siempre me ha apasionado la política, la política de los valores. Lo que pasa es que, bueno, entré en ese partido y salí desilusionado, las cosas como son. Y, bueno, pues la verdad es que cuando decidí embarcarme en Ciudadanos, pues ya te digo, es que me encantó. O sea, es otra forma distinta de partido, defiende unas ideas de renovación, de cambio y de transparencia que creo que además vamos, las defienden a capa y espada, las defendemos a capa y espada. Y se asemeja a los criterios que yo quiero defender. ¿Qué valores has encontrado, aparte de la transparencia y la honradez, qué valores has encontrado en Ciudadanos que no hayas encontrado y por eso has decidido venir aquí? Pero además no venir, sino además ser, como quien dice en Vitoria, el portavoz, ¿no? de esta iba a decir agrupación, pero de este partido político. La regeneración. Realmente una de las cosas que queríamos postular y que queríamos defender es la regeneración. Como tú has dicho, hay muchos políticos de 40 años, de 50 años, y lo que queremos es gente joven preparada que entre en las instituciones y que haga de forma distinta haga la política. Y con transparencia de cara al ciudadano y de cara a las personas. ¿Ayudaría más personas dentro de estas listas, ¿no? Porque muchas personas que no tienen nada que ver con el mundo de la política, pero sí son ciudadanos y padecen y viven situaciones, ¿no? Podríamos decir que hay en listas gente que está en el paro, gente que bueno, pues está intentando, ¿no?, sobrevivir en este país, que no es poco, ¿eh? Porque, como decía la película, no sé si la has visto, que yo la recomiendo, Murieron por encima de sus posibilidades, nosotros la vimos en el Festival de Cine San Sebastián de estreno. Es lo único que nos falta al ciudadano, ¿no? Porque como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo no, pero alguno habrá vivido por mí y por mi familia, yo no estoy dispuesta a morir por encima de mis posibilidades, y menos por unos políticos que ha llegado un momento en el que no lo representa. ¿Tú crees que estas personas que van en las listas de ciudadanos quizás entiendan, hay que estar, como decía el otro, ¿no?, el ser el soldado de base en la calle, en la trinchera, para entender mejor la guerra que en un despacho? Sí, desde luego. En nuestras listas hay gente trabajadora, hay académicos, hay profesionales, trabajadores, hay personas en paro, hay ciudadanos. Hay ciudadanos. Entonces, al final es el pensar cómo yo puedo cambiar las cosas, cómo yo puedo revertir esta situación, voy a aportar mi grano de arena. Mucha gente, la mayor parte de la gente que se afilia a Ciudadanos no busca réditos políticos, simplemente busca realmente un cambio. Un cambio. Antes hemos hecho pues vamos a llamarlo así, una especie de entrevista
previa y me has dado un titular. A mí me gusta ese titular que me has dado, que es el que Ciudadanos se compromete a rescatar a las personas y no a los bancos, ¿no? Cuéntanos un poquito esto. Sí, es cierto, en la actual época que hemos vivido se ha visto cómo desde los centros de poder, desde los centros financieros, por decirlo de alguna manera, se obligaba o se doblegaba a los gobiernos, a los centros de decisión política, a coger y a rescatar literalmente a los bancos y entidades de crédito. Entonces, al final, claro, el ciudadano dice, yo he pagado mis impuestos religiosamente, yo he pagado mis hipotecas, mis préstamos religiosamente. Cuando se ha podido y se ha habido trabajo, porque también esta es una situación que delega en el gobierno de hoy en día el paro. Efectivamente. Entonces, al final la persona dice, vamos a ver, o sea, yo estoy pagando mis impuestos, estoy trabajando, me he partido el espinazo por sacar a mi familia adelante, llega esta situación y a mí no me ayuda nadie, y a nosotros no nos ayuda nadie. Entonces, al final es una frustración que de alguna manera tiene que salir o emerger. Desde Ciudadanos no venimos a acusar a nadie con el dedo, no, simplemente queremos lanzar propuestas para salir de esta situación. Te estaba oyendo hablar, fíjate, sí que es cierto, ¿no? Como decía el Gran Wyoming, que al final se debe tantos favores, siempre han gobernado los mismos, que los bancos casi podríamos decir, y voy a remontarme años atrás, ¿no? Cuando se decía que en este país quien gobernaba no era un dictador, pero sobre todo con una agrupación religiosa detrás. Hoy podríamos decir que quien nos gobierna son los bancos. Bueno, bancos y demás oligopolios que existen. Sí, pudiera decirse que en cierto modo, vuelvo a incidir en la idea, son los centros financieros los que realmente tienen un control político. Debería ser al revés. El ciudadano tendría que tener el control político, no los centros de decisión financiera. Es curioso porque tenemos una política bancaria en este país que ni Europa está de acuerdo con ella. Gracias a Dios cada vez hay más jueces que recurren a Europa para dar la razón a los desahuciados, ¿no? Ciudadanos se compromete porque es que cuando uno quiere, a decretazos se cambian, pero leyes, ley mordaza, o sea, en 2 días ya no podemos protestar ni decir, no, ya sé que también pongan ahora 30.000 euros de multa por hablar, que esta es una queja también, esto. Pero, en cambio, lo que reclamamos los ciudadanos, que es una ley bancaria como en Europa, es decir, que mire, ¿no? Porque hemos rescatado unos bancos con nuestro dinero, con mi dinero se ha rescatado una serie de cosas, ¿no? En cambio no se hace ese cambio de ley, ¿no? No se cambian. Hombre, lo ideal sería reformar la ley hipotecaria. Ley hipotecaria que debería de primar las situaciones de muchas personas que actualmente se le dan una serie de prerrogativas. Vuelvo a insistir, no es que tenga algo personal con los bancos, pero es que es la realidad. La realidad es que al final los bancos se acogen a la ley hipotecaria para, en caso de impagos de préstamos, coger y acudir a los procedimientos de ejecución. Entonces, bueno, ¿quién piensa en las personas? ¿Quién piensa en las personas? Es decir, hay situaciones familiares detrás de esos impagos. También es cierto que hay que dar seguridad jurídica a las determinadas situaciones y hay que digamos, desgranar de aquellas situaciones de las que realmente hay personas que no quieren pagar porque no quieren pagar y situaciones personales o familiares que se esconden detrás de esas realidades bueno, que habrá que amparar. Por eso he dicho lo de rescatar a las personas antes que a los bancos. Es que hay que hacerlo así. Es que es el deber. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque imagino que existirá picaresca de no querer pagar, pero en cambio tener una situación. De todas maneras, fíjate, esto también lo ha permitido un gobierno que se supone que miraba por nuestros derechos y era el que los bancos, por ley, creo que no te pueden dar más de un 80% y te daban el 100%. En cambio, no había ninguno de los gobiernos que ha estado ha parado ninguno de los bancos. Es más, o sea, tú ibas, te pedías para comprar un piso y siempre te lo daban el 100% cuando no se podía. Yo recuerdo, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo a mis padres, a mis tíos, aquello de la entrada. Que si no había entrada no se podía comprar un piso. Y era tener el 20% del total de la valía, ¿no? Pero ahora iba uno y yo tengo amigos que iban a comprarse un piso y además le decía, bueno, pues te damos además para que te termines de pagar el coche y además para que te compres los muebles y que este año, pues mira, que disfrutes un poco de las vacaciones. ¿Dónde estaba el gobierno entonces? Porque el ciudadano no tiene tampoco por qué saber cómo funcionan las leyes. Tampoco sabíamos, por ejemplo, que no era legal que nos cobraran comisiones por sacar de nuestro propio cajero dinero y en cambio los bancos en su momento lo hicieron. Los medios de comunicación sí que es verdad que tenemos un deber y es informar al ciudadano
de aquello que a lo mejor le resulta más difícil, ¿no? Cuando salieron los medios de comunicación, las noticias, que era ilegal, que tu propio banco te cobrara por sacar dinero, caray, dejaron de hacerlo. Pero, ¿y todo el dinero que te habían llevado? Bueno, las cláusulas suelo, ¿no? Al final, efectivamente, respecto al valor de tasación, hasta el 80%, bueno, hay muchas más cosas. Por ejemplo, ¿quién te tasaba esa vivienda? En realidad tendría que haber sido un tasador independiente. Claro. Entonces, claro, al final, o bueno, si lo era, estaba participado luego por otros lados, ¿no? Pero bueno, en fin. Siempre va el mismo, ¿eh? De ese banco lleva siempre el mismo. Efectivamente, las comisiones, abuso de comisiones, están también el caso de, bueno, de las tasaciones. Luego ahora quieren, como el Euribor se les estaba agotando la gasolina del Euribor, referenciarlo a un índice como el IRPH, etcétera. Al final tendría que haber o tendría que estar organismos de control, como el Banco de España en este caso, más encima de las entidades de crédito, más control en ese aspecto, sobre todo desde el punto de vista del consumidor. Al final, a quien tiene que defender o a quien se debe defender es al consumidor, que es el ciudadano. Entonces, ahí debería haber un mayor margen de control y de fiscalización de esas políticas, que en realidad constituyen un verdadero abuso. Tú te postulas por la ciudad de Vitoria. En Vitoria también está pasando, igual que, pues, que pasa en todo el Estado, ¿no? Estos desahucios. Tú como alcaldable, ¿qué es lo que podrías o qué es lo que propones al ciudadano que está en esas situaciones, ¿no? Pero fíjate, antes hemos hablado también, ¿no? No solamente situaciones... es que es como una pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola lo que vivimos en este país. Es decir, empiezas en un punto, pero sigues girando y, claro, no tienes salida porque no tienes trabajo. La gente... Te voy a lanzar un sprint. Tú ahí luego lo desgranas, ¿eh? La gente necesita trabajar para poder pagar las cosas, porque no solamente apremian a veces los bancos, también apremian comunidades, que es lo que hemos hablado, ¿no? Unas comunidades que son también igual de sangrantes a veces que un banco, ¿no? Luego, de esta forma, tú intentas sobresalir, a lo mejor te fomentan lo del empleo propio, pero es imposible, porque antes de empezar a generar dinero ya estás pagando. Entonces, aquí nos centramos en Vitoria. ¿Qué es lo que puedes proponer, por ejemplo, al que quiere iniciarse en, que más quisiéramos cada uno que gestionar nuestro propio puesto de trabajo, ¿no? Eso y lo de los vamos a hablar de desahucios, sobre todo ayudas, ¿no? Esas ayudas también, por ejemplo, al municipio de esas personas, ¿no? Que de alguna manera también necesitan, que no son bancos los que reclaman, pero sí una comunidad, pero necesitan también de esos impuestos, ¿no? Esas ayudas. En primer lugar, respecto del tema de los rescates a las personas, Sí. de los desahucios. Bueno, para empezar, en Vitoria hay 500 viviendas desocupadas que son propiedad del ayuntamiento en este caso. Bueno, pues ya que no podemos, digamos, en primera instancia, desde las competencias municipales, reformar competencias de carácter estatal, por el momento, otra cosa se verá en noviembre, Sí. cuando ganemos las elecciones, pero hasta entonces... Ahora hablaremos un poco de la cultura y toda Sí. esta cosa emergente, ¿no? Entonces, hasta entonces, bueno, hay 500 viviendas que hay que darle salida. Ahí se ha invertido dinero público. Bueno, ¿y qué hacen cerradas? ¿Qué hacen cerradas? Vamos a darle salida. Para eso están las personas. Hay personas en situaciones, como acabamos de decir, de desahucios por parte de entidades de crédito o bueno, otros acreedores, que bueno, pues habrá que darle salida. Ahí hay situaciones personales detrás que hay que dar salida, hay que ayudarles. Es una obligación moral de los partidos políticos, en este caso. De todos, absolutamente de todos. Fíjate. No, te quería seguir comentando este tema. Respecto a las comunidades de propietarios, que es a lo que te referías, ¿no? Sí. Que no puede pagar las derramas que se aprueban, etcétera. Bueno, un programa de ayudas por parte de las instituciones, actualmente las hay por parte del Gobierno vasco y en caso de Vitoria es cierto que el Ayuntamiento a través de Ensanche 21 concede esas ayudas, que bueno, vamos a ser sinceros, no están mal. Pero bueno, vamos a tener un programa de mayores beneficios, sobre todo para en esas zonas de especial intervención o aún no habiendo o no estar catalogadas como zonas de especial intervención, vamos a estudiar la situación. Es cierto que se estudia el nivel de renta y hay unos mínimos y unos máximos, pero quizás habría que ampliar ese parque de ayudas para que personas que realmente no pueden afrontar esas derramas no entorpezcan las relaciones de la comunidad, del día a día, las relaciones de vecindad dentro de la comunidad, y puedan salir adelante y
y aportar ese dinero, ¿no? Y claro, lo que no es dable es que una situación de agobio personal pues te impida continuar con tu vida a día y en este caso con tus relaciones dentro de la comunidad de propietarios. Te estaba oyendo hablar y me han venido dos cosas a la cabeza, ¿no? Una, tenemos una palabra que es solidaridad y yo creo que está mal empleada porque siempre pasa que el de al lado tiene solidaridad con el niño de otro país, pero luego con el vecino al lado que no puede a lo mejor llegar, no la tiene. O sea, es una solidaridad, yo diría que a un tanto por ciento, mientras no me toque el bolsillo, ¿no? Uno es solidario mientras a mí no me afecte. Yo te doy paquete de arroz porque tengo dos y tal. Pero si tengo que repartir medio contigo, la solidaridad ya no existe. Eso por un lado. Y luego, oyéndote también hablar, me venía aquello de, sí, vamos a dar ayudas, 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 pero cuando lleguen las... yo espero que los ciudadanos seamos un poco inteligentes también, ¿no? Y sepamos votar. Cuando lleguen las generales, vamos a hacer ese plan que tiene, por ejemplo, UNICEF, ¿no? No le demos comida, sino enseñemos a cómo se debe plantar y cultivar un campo. Es decir, señores, no vayamos dando tantas ayudas que son necesarias, pero generemos puestos de trabajo, que todos habrá necesidad para ello. Efectivamente. Es decir, tampoco puedes dar aquí como un maná ayudas a todo el mundo, ¿no? Efectivamente, eso es cierto. Pero bueno, vamos a enseñar a las personas cómo autogestionarse, cómo salir adelante. Es cierto lo que hablábamos antes cuando me comentabas y decías, no, es que, claro, te dicen que te busques autoempleo, que intentes fomentar tu propio negocio. Bueno, y lo primero que tienes que hacer es desembolsar dinero, efectivamente. Desde nuestro punto de vista queremos una alfombra roja para el emprendedor, es decir, que tú tengas todas las facilidades a la hora de iniciar un negocio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al principio, si vas a generar autoempleo, puedes generar puestos de trabajo adicionales a la postre. Bueno, pues al principio tendrá que ser todo beneficios. Claro. No estoy hablando de ayudas, estoy hablando de beneficios. De beneficios. Entonces, pues una serie de... se ha intentado hacer por parte del gobierno algo en esta materia. Pero es cierto que una serie de beneficios de carácter fiscal, de carácter administrativo, ventanillas únicas para tramitar, porque al final el tiempo que pierdes en la apertura de la empresa es tiempo burocrático que no va a ningún lado y que genera muchos costes burocráticos. Además tenemos un país muy burocratizado, con muchas duplicidades, que habría que evitar y se ahorraría más de cara al contribuyente. Vi en un programa de televisión nacional, era un chico de aquí, no sé, creo que por el acento pues, de Andalucía. Se habían ido a Londres. En Londres, con el equivalente a 50 euros, habían abierto su primera empresa en una semana. Habían generado tantos beneficios que habían abierto sucursales en Londres y habían decidido abrirse una aquí, en España, en este bendito país. Llevaban un mes y no habían conseguido nada y habían pagado de 50 euros, vamos, duplícalo, triplícalo, quintuplícalo, ¿no? ¿Por qué otros países pueden y nosotros no? ¿No será que en este país no se quiere cambiar las cosas de quién los estamentos tienen el poder para hacerlo? Lleva siendo hora también de una generación. Están cambiando las cosas. Yo lo veo, vamos, yo lo he vivido. Mucha gente de mi quinta, por decirlo de alguna manera, nos hemos embarcado en proyectos o se han embarcado en proyectos y han intentado generar empleo. Y el caso que comentabas de que con 50 euros se puede abrir una empresa en Inglaterra o incluso en Irlanda, sobre todo las nuevas empresas que son de carácter más informático, etcétera. Y aquí lo primero que haces es darte alta en IALE, pagar autónomos, etcétera, etcétera, constituir, ir al notario. Pues efectivamente, vuelvo a incidir en la misma idea. No es lógico que tardes mes y medio, como muy pronto, en abrir una empresa y, sin embargo, en países como que están aquí al lado, a 2 horas de avión, como el caso de Inglaterra, con 50 euros y un domicilio social, tengas la empresa abierta. Claro. Y además, yo diría y oiga, que es que lo que viven allí no son selenitas ni de Marte, son seres humanos como nosotros, que tienen las mismas necesidades, tienen un gobierno o que se sabe entender al ciudadano, quizás, ¿no? Comprender que si cada uno genera, lo que tú decías, ¿no? Puestos de trabajo, no cada uno de nosotros, porque todos tendríamos, ¿no? 45 millones de puestos de trabajo, sería estupendo. Pero sí puede, si tú le ayudas, ya con no pidiendo ya estás ayudando. Entonces haces que la empresa funcione, crezca y pueda meter una persona, dos y vaya creciendo. ¿Qué es lo que ofrece Ciudadanos aquí en Vitoria?
En el caso concreto de Vitoria ofrecemos una ventanilla única para que no haya, en caso de licencias de obras, licencias de apertura, etcétera, que se tramite todo desde un mismo punto. También el EAEC, es decir, que no tengas que ir de urbanismo a Hacienda, de Hacienda a Diputación para abrir y darte de alta también en... es decir, un centro donde puedas hacer todos los trámites en una misma instancia. De tal manera que agilices todos los trámites, eso por un lado. Luego queremos desarrollar un programa de intervención prioritaria en determinadas zonas para revitalizar el centro y el comercio. Creemos que los autónomos y los comerciantes son los que dan vida realmente a la calle. Entonces, al fin y al cabo, pues unas ayudas muy concretas a la hora de rehabilitar determinados tipos de comercio que se pueden dar para estructurar de alguna manera, en este caso el ensanche del 19, el centro de Vitoria, de manera que bueno, puedan ahí operar, abrir sus centros de negocio, darles más vida, intentar captar más gente. Se está haciendo trabajo por parte de la administración actual en este aspecto, pero llevándose el ayuntamiento a la zona de San Martín, pues hombre, no ayuda mucho. Se ha ido la tesorería de la Seguridad Social. Quizás habría que crear también más viveros de empresa y dar de esa manera más vida al centro de Vitoria. Ahora vamos a ir saltando un poco para que sea más dinámica la entrevista. Estamos en Vitoria, estamos ya rozando, bueno, estamos en mayo y ya se va notando el calor, este calor vitoriano, ¿no? Que uno ya, no te quiero decir nada de agosto aquí, ¿cómo será? Bueno, ya conozco agosto aquí, ¿eh? Vamos un poco a nivel nacional. Acabas de alguna manera de lleno, ¿no?, de aterrizar en el mundo de la política, aunque tuvieras tus escarceos, pero de lleno en el mundo de la política. Por desgracia, muchos ciudadanos no quieren escarceos y se ven, ¿no?, inmersos en casi todo, bueno, muchos no, yo diría que casi todos los ciudadanos no queremos escarceos, pero nos vemos metidos en el mundo de la política con corrupciones, viendo que no se cumple la ley, viendo cosas sangrantes como hace nada 2 chicas entraban en prisión por un delito cometido hace, creo que 5 años, y si no, bueno, es igual la cantidad de tiempo transcurrido atrás, por unos gastos de una tarjeta que un señor les había dado, habían gastado en el Corte Inglés. Y vemos Rato, Blesa, o sea, uno lleva las manos a la cabeza porque un señor policía le pone una mano al señor Rato para que no se golpee, como harían con cualquier detenido por la policía. Vivimos en un mundo que no es muy normal y que estamos, no sé, o es que nos hemos vuelto... ¿Qué nos pasa? Porque es que luego tenemos un gobierno que ahora mismo, si queremos hablar, no podemos manifestarnos, no podemos decir nada. Ahora, la otra vez también hemos amanecido con pues unas listas por Esperanza Aguirre también impuestas. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué realmente qué es? Porque esto no es lo que nos viene al ciudadano, pero ¿y lo que no nos llega? Porque uno un poco que piense dirá, ¿y lo que no sabemos? Si esto nos escandaliza, ¿qué hay detrás? No quiero, con esto no estoy diciendo que tú lo sepas, sino que cómo vives, ¿no? Que recién ha llegado aquí ahora a este mundo y Ciudadanos, ¿no?, que es un partido emergente. En primer lugar, bueno, desde Ciudadanos lo que decimos de cara a las generales y de cara a cualquier tipo de candidatura que se presente, no queremos imputados en las listas. O sea, imputados cero. Pero ¿qué país que se aprecie tiene imputados en sus listas? No es normal. En segundo lugar, un principio de responsabilidad del partido político subsidiaria en la medida en que si usted ha confiado en un cargo que ha sido elegido dentro de su partido para desempeñar un determinado cargo público y este comete ilegalidades, oiga, pues el partido político tendrá que responder, por lo menos, si no penalmente, porque no puede, que sea económicamente quien responda de esas ilegalidades. Pero que sea, al fin y al cabo, el partido político el que de alguna manera diga, vale, yo me he equivocado, yo asumo el error. No, lo decía el presidente de mi partido, es que nosotros no ponemos la mano en el fuego por nadie, pues obviamente, por nadie, absolutamente por nadie. Pero si hay el caso, si se da el caso, automáticamente fuera y que se le persiga si ha cometido esa irregularidad. Y el partido político, en este caso, lo que nosotros llevamos en el programa es que Ciudadanos se aplique la responsabilidad subsidiaria por parte del partido político por el cual ha sido elegido. Fíjate, es que yo creo que a nosotros, yo la semana pasada también le comentaba a Gorka, ¿no? Yo no me eximo de la responsabilidad que he tenido como ciudadana de que esto llegue a donde está. Porque hemos votado y nos hemos olvidado durante 4 años. Ya lo hará, no. Tú cuando tienes una empresa y entras y firmas un contrato por 4 años, tienes unos señores detrás que cada día ven que tú haces bien tu trabajo. Y si no, te vas a la calle. Cualquier funcionario hoy en día, y yo considero que una persona que está cobrando dinero
del erario es un funcionario. Mayor o menor escala, pero es un funcionario. Un funcionario, hablamos, policía, que esté detrás en un despacho, hablamos de administraciones. Si hay el más mínimo o la más mínima sospecha, automáticamente queda suspendido el empleo y sueldo hasta que se averigüe. Con un político, en estos casos que estamos viendo, no se le obliga. Y es más, si no se le echa, se le dice que, bueno, que él mismo dimita, o sea, encima por la puerta grande, pero ¿qué es esto? ¿Qué país es este? Cuando en Londres, y decía, creo que también era el Gran Wyoming, yo me declaro fan de Gran Wyoming, creo que no tiene pelos, así el pobre le pasa, ¿no? Que a veces, algún día, siempre salen rumores de que le cierran el programa. Yo espero que no, que necesitamos gente que hable. Decía, un político británico, si tiene una multa, una simple multa, le supone una semana de no entrar al Parlamento como castigo. Aquí nada. Creo que era un periodista que tengo en el Facebook que decía que si creíamos en Dios o habíamos conocido a Dios. Yo le contesté, yo he conocido a muchos, o al menos Dios se cree en Dios, ¿no? Es cierto. Entonces, hemos tenido alguna vez, ¿tú consideras que también somos parte responsable de que todo esto haya llegado y que el funcionario, si es político, debe aplicarse las mismas reglas que a un policía, que a una hacienda, una administración? Bueno, aquí hablamos del principio de ejemplaridad. Es decir, si tú sales elegido, lo primero que tienes que es dar de ejemplo. Y bueno, todos nos podemos equivocar, efectivamente. Si te equivocas, pues pides perdón. Pero si ese error trasciende de la mera equivocación y llega a los límites de los ilícitos penales, bueno, pues obviamente lo primero que tienes que hacer es dimitir, por vergüenza torera, por decirlo de alguna manera. Oiga, es que he metido la mano en la hucha. Pues, oiga, usted se va y lo devuelve, que es lo que tiene que hacer. Entonces, sí. Fíjate, tú que eres, porque hemos dicho, pero eres licenciado en Derecho. Hay un artículo de la ley que dice que el desconocimiento de la misma no te exime del cumplimiento. Entonces, la ignorancia. Resulta que me estaba recordando con las tarjetas Black. Solamente creo que un señor dijo que no le parecieron muy normales y él desestimó. O sea, la mandaron pero él no la usó. Hay gente honrada, gracias a Dios. Hay gente honrada. Pero los demás decían, es que yo no sabía que no estaba haciéndolo bien. Oiga, pero es que si resulta que la ley me dice, su obligación es saberlo y usted va a pagar las consecuencias, ellos ¿por qué no? Porque son políticos. Efectivamente, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, que es el precepto que aludías. Claro, bueno, máxime cuando estás en un consejo de administración de una entidad financiera, oiga, pues habrá un código ético de conducta. Sí, rescatada con dinero público. Entonces, habrá un código ético de conducta. Y, oiga, si ha habido gente que lo ha rechazado es porque tiene la ética donde tiene que tenerla. Y el que lo ha cogido, pues bueno, igual hay casos, habrá casos de todo. Igual hay casos en los que la ignorancia realmente ha sido el motivo. Pero bueno, serían casos bastante dudosos. Por lo menos bastante dudosos. Perdóname, Rodrigo, pero si tengo a un ignorante gobernando una banca, apaga y vámonos. De todas maneras, me voy a referir al refrán español que es muy rico y que dice que preguntando se llega a Roma. Pues de la misma manera, cuando uno no sabe, pregunta si esto se puede utilizar o no. Ya le dirán. Efectivamente, ahí está. Ya está, o sea, es que no hay más. Ahí está la respuesta, sí. Efectivamente, es que lo vuelvo a decir en la idea. Si tú eres miembro de un consejo de administración, pues oiga, pues qué mínimo que, oiga, pues tendrá un código ético de conducta, hay un código ético bancario que tendrá que respetar, Y bueno, muestra de ello es que hubo gente honrada que dijo, no, esto no lo había visto jamás en la banca y yo devuelvo esta tarjeta. Se podían haber aplicado todos el cuento. Sí. No, yo lo siento mucho, siempre hago la misma broma, ¿eh? No es de ahora, sino de siempre, de todos los políticos que han ido pasando por esta televisión, desde, pues en su momento el Partido Socialista, Gastoria, UPyD, ahora Ciudadanos, porque consideramos que el medio de comunicación tiene que ser una plataforma para todo el mundo, ¿no? Yo siempre, con esto me he perdido lo que iba a decir, pero bueno, estábamos hablando de... Estamos hablando, sí, me he ido un poco, estamos hablando de los bancos y de la ética bancaria. Sí, algo iba a decir que yo me reía siempre, pero bueno, ya me vendrá, luego lo comento y lo digo. Ciudadanos es un partido que emerge, ¿no? Que de repente ha salido, quizás le pasó un poco como a Podemos, ¿no? En un momento, lo que pasa es que Podemos se ha quedado ya con tantas cosas que tienen también, tema de Venezuela y demás, pero Ciudadanos sube como la espuma, ¿no? Quizás hay quien comparó, no sé quién,
como con el partido de Suárez. Oiga, pues tan mal tampoco fueron. La transición tampoco fue tan mala con Suárez, con lo cual, oiga, no sé, creo que era Gabilondo, además, que hizo esa comparación, ¿no? ¿Por qué crees que tenemos hambre el ciudadano de no algo nuevo, sino algo claro, algo que puedas decir, salimos y de repente vemos realmente una puerta y una esperanza para... Es que es triste que uno tenga que pedir, perdón, que los comedores escolares funcionen durante el verano para que los niños, que es que estamos en España, es que estamos en Europa y hay niños malnutridos y que los padres reclaman que los comedores de colegios sigan abiertos en verano para que una comida al día, no todas, ¿vale? Y que los niños tienen el mismo vicio que yo me puedo quitar dos, que es el de la media mañana y la merienda, pero desayunar, comer y cenar, ay, es un vicio que todo el mundo tenemos y además es necesario, ¿no? Bueno, voy por partes. Sí, todo. Respecto de que si somos un partido que se asemeja al CDS de Adolfo Suárez, bueno, pues podría ser un partido de centro, ¿no? No digo, es un partido completamente distinto, ¿no? Es una situación social distinta, pero en el fondo lo que queremos es un cambio, una regeneración y una transición hacia un nuevo modelo. Entonces, al fin y al cabo, lo que buscamos desde Ciudadanos es eso, es regenerar. No queremos atacar a nadie, pero simplemente proponer nuevas ideas para que desde esas propuestas que nacen de la sociedad civil, vuelvo a incidir, porque nuestro partido es un partido que nace de la sociedad civil, pues tienen una esperanza de cambiar algo. Y aglutinamos las sensibilidades de gente que tradicionalmente ha votado al PSOE, de gente que tradicionalmente ha votado al PP y de gente que está desencantada en general con la política actual. Con lo cual, es un partido, yo lo llamo de centro puro. De centro puro. Eso. El color naranja, ni rojo ni azul. Mira, no lo había pensado. Podría ser. Bueno, huimos también de eso, huimos del lenguaje tradicional pues podríamos llamarlo de guerra civilista, de decir que somos de izquierdas o de derechas, de que somos rojos o azules. Pues no, mire, nosotros tenemos unas ideas, unas propuestas que son estas. Y punto, no hay más. Olvídese de derecha, izquierda y más allá. Y referente a esto, ¿no? A lo que comentábamos de la situación tan caótica, ¿no? A ver, yo quiero también preguntarte, y luego volvemos a la situación caótica. La semana pasada le preguntaba a Gorka, ¿sois conscientes del voto heredado? Hay una serie de personas que heredan un voto. Y por tradición, vayan bien o vaya mal, hay que votar. Al partido. Sí, el otro día en unas declaraciones ya lo dije. Es que los partidos tradicionales tratan al ciudadano con una servidumbre de voto, como si tuviese una servidumbre de voto de que usted me tiene que votar a mí porque es lo que tradicionalmente ha votado. Porque si yo soy el voto útil, Bueno, el voto útil, veamos, porque en el caso a nivel general, en el caso de España, oiga, usted es que tiene casos de corrupción, tiene imputados en sus listas, ¿ese es el voto útil? Entonces al final no, y luego digamos que ellos entienden la relación del ciudadano con el partido político como un matrimonio, como si hubiese guardado una fidelidad en constante matrimonio. Tiene que guardar una fidelidad. No, vamos a ver si podemos cambiar a mejor. ¿Por qué no vamos a votar a otro partido? Yo no tengo ninguna servidumbre con el PP o con el PSOE, con el PNV o con ningún otro partido. En todo caso es al revés, Efectivamente, en todo caso es al revés. Es el partido político el que tiene la servidumbre de servir al ciudadano. Y eso es lo que queremos desde Ciudadanos. Yo siempre he dicho que en otros países suele pasar, ¿no? Nosotros nos consideramos desarrollados. Yo no sé el tiempo que llevamos, si mi regidora me lo dice, a que me falta todo, nos falta 20 minutos, o sea que, bien. Decía que yo siempre he dicho que tenemos unas elecciones cada 4 años para, si no me gusta, cambiar, porque si no votamos a un partido de por vida y ahí nos quedamos. Entonces ya no sería una democracia, sino sería una dictadura, porque no te puedes quitar luego de encima, ¿no? Pero vaya bien o vaya mal, se sigue votando o hay gente, yo no, o sea, siempre he dicho que yo voto a quien a mí me ofrece resultados y una mejora para yo soy política también desde que yo creo que el ciudadano desde el momento que se independiza es político porque gestiona su casa.
Es verdad, gestiona su casa. Pero hay un poder por encima de ti que es el que te ayuda a que tú puedas gestionar mejor o peor tu casa. Si ese poder que está por encima de mí, que son los partidos políticos, no me ayudan, yo automáticamente retiro mi voto porque no soy yo quien debe, sino es esa persona la que me debe a mí. No olvidemos que los votos valen dinero, señores. No lo olvidemos. Entonces, vamos a pensar también un poco a quién votamos. Porque es que es algo que este año se ha hablado mucho de que el voto es euro. Son euros. Que a la gente eso, mucha gente no lo sabía. Incluyo mi madre, por ejemplo. Mi madre no sabía que votando estás dando dinero a un partido político. Entonces, hagamos que hagan bien las cosas. Si no lo hacen bien, 4 años fuera. Pero yo soy de las que aboga que, como en una empresa, y también se lo planteé y te lo planteo a ti, se lo planteé la semana pasada a Gorka Maneiro. Llegaremos en un momento en el que tengamos una sociedad en la que a los 2 años, si no han cumplido, no poco ni mucho, sino que no han cumplido nada, que siguen teniendo 3 puestos de trabajo, cobrando unos sueldos desorbitados, porque yo no digo que no tengan que cobrar, porque así se evitan, bueno, cobrando, no se han evitado las manos negras por ahí, pero que podamos decir, el ciudadano queremos elecciones. Queremos volver a hacer elecciones porque ya no queremos a estos señores aquí, porque de los que nos dijeron no han hecho nada. Llegaremos a todo eso. ¿Tú crees que es necesario que se cambie? Bueno, desde el propio programa de Ciudadanos tenemos auditorías de programas, es decir, yo presento un programa y ese programa es un programa contrato. Yo me comprometo, es un contrato social con las personas y yo me comprometo a cumplirlo. Y si en 3 años hay una auditoría y yo no he cumplido todo lo que consta en ese programa, pues bueno, oiga, habrá que ver qué ha cumplido o qué no y adoptar las medidas necesarias o tendentes o a cumplirlo en lo que reste de plazo o convoque nuevas elecciones y de paso a que el ciudadano pueda elegir. Queremos además fomentar, en el caso del ayuntamiento, queremos fomentar la participación ciudadana. ¿Por qué no? Es decir, en las macroobras que superen un 10% del presupuesto para ese año, el presupuesto municipal para ese año, queremos que el ciudadano diga, oye, pues sí, yo quiero que mi dinero vaya destinado a esa obra, porque la considero socialmente rentable, porque la considero que es muy beneficiosa. Pero estamos viendo macroobras, macroproyectos, en el caso de Vitoria-Gasteiz, que al final dices, bueno, ¿y qué rentabilidad al ciudadano sacas? ¿Qué rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad social? ¿Y ese dinero, si fuera destinado a otros proyectos, podría ser mejor? Por eso, la participación ciudadana la entendemos clave. Quizás por eso el nombre, vamos a pensar que el nombre de Ciudadanos no es un nombre al azar, sino que es un nombre real, un nombre que Ciudadanos implica muchas cosas, implica que el ciudadano habla. ¿Está elegido por eso? Bueno, el nombre en cuestión nace a través de un manifiesto que se da hace unos años en Barcelona y nace de la sociedad civil, nace de profesionales, de trabajadores, de gente académica que decide apostar por la persona y anteponer la persona por encima de cualquier política, es decir, que el ciudadano sea el vértice de las políticas, por y para la persona para la que se trabaja. De ahí el nombre. Es un partido que lo que quiere es eso, mediante la denominación, es decir, vamos a trabajar por y para las personas. Yo creo que tú piensas que, yo te digo, mi opinión, yo no quiero influir, pero yo creo que el ciudadano a veces también se nos ha olvidado y hemos dado pie a que estos políticos de toda la vida, también, si se les ha olvidado, pues bueno, y a lo mejor han hecho que, o les ha venido bien que nos olvidemos, que un partido político no es nada, si realmente un país no es un partido político, un país es un ciudadano. Son muchos millones de ciudadanos. Pero tengo la sensación de que hemos cambiado los papeles, ¿no? Es como que el país es político y el ciudadano es de segunda, de tercera, ahí está, ¿no? Bueno, que nos viene muy bien para los impuestos, de verdad, ¿no? O sea, es como un poco aquello feudal, ¿no? O sea, el ciudadano no... Bueno, hoy en día se acuerdan un poco antes, ¿no? Con las elecciones, entonces nada, no había elecciones, con lo cual nada. Yo sigo insistiendo también que mucha parte de la culpa la tenemos el ciudadano. Porque ahora, por ejemplo, se han visto elecciones en Andalucía y vemos de nuevo, ¿no? Lo que está ocurriendo, cuál es el resultado de esas elecciones. Entonces, a veces dices, es que es más de lo mismo, ¿no? Y se sigue votando. Por eso decía lo del voto heredado, ¿no? ¿Tú crees que a veces el ciudadano también necesita implicarse más en la política, más entender que el poder lo tiene el ciudadano, que un voto es muy importante? Hay personas que dicen, a mí no me interesa la política. Y en el fondo la política afecta a todos. A todos. A todos. Si quieres ir a la farmacia, te afecta la política. Si quieres ir al hospital, te afecta la política.
Con lo cual, si realmente no estás interesado en la política, pues deja hacer política a una opción que realmente te represente. Y si estás interesado en la política, únete para mejorar la situación y hacer política. Esa es la idea. Respecto de los, digamos, estamentos a los que te has referido, que el ciudadano ahora está en un estamento, digamos, defenestrado en segundo nivel, pues es obvio. Todas las políticas que se hacen o que se han hecho hasta ahora han sido para beneficiar a determinados centros o núcleos de poder y no para las personas, o no focalizada en las personas. Y debería ser al revés. Y respecto del voto heredado, uy, se me ha trabado. Respecto del voto heredado, pues es cierto que se da. Hay un tradicionalismo en el voto y podía darse, pero al final la persona tiene que ser autónoma y pensar, es decir, ¿realmente quiero este cambio? ¿Realmente quiero una regeneración? Y no quiero que estén dinosaurios políticos sentados en la poltrona. Bueno, pues haz un voto. Ese es el voto útil. Un voto útil por el cambio y por hacer las cosas mejor, o intentarlas hacerlas mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Yo lo digo por hecho que tú quieres ese cambio, ¿no? Entonces vamos a hablar de Vitoria. Vamos a hablar de esas situaciones que hemos dicho, ¿no? De comedores sociales y demás, porque en Vitoria me imagino que también habrá muchísimas familias afectadas por el paro, que no llegan, y qué es lo que va a hacer Vitoria, Ciudadanos, en caso de ganar, para y por Vitoria. En primer lugar, respecto de las becas que habías comentado antes de los comedores, lo que no puede ser es que tengamos pobreza energética, y lo que no puede ser es que tengamos efectivamente malnutrición o niveles de nutrición bajos. En Vitoria se ha trabajado por el asistencialismo social, se ha trabajado muy duro por fomentar ese proyecto de ciudad de asistencia social y proyectos verdes. Es que esto es porque él no está acostumbrado a la televisión y realmente es que es nuevo. Cuando he dicho que aterrizaba, es que es verdad. Entonces son los nervios, para que vean que no se está mintiendo. Son los nervios, sí. Es el asistencialismo social el que hacía referencia, y es cierto que mediante ayudas como la RGI, pues se tendría que igual lo focalizamos mucho en el inmigrante, que hay que atenderlo, efectivamente, son situaciones que hay que atender, pero hay muchas personas, hay gente, pensionistas, jubilados, viudos, que tienen una pensión que es nimia, que apenas les da para subsistir y que se les está ayudando bastante poco. Y incurren en una situación de precariedad energética, que no pueden pagar la luz, o muy justamente frío, calefacción, comunidades de propietarios, etcétera. Bueno, pues vamos a ampliar las ayudas sociales, vamos a ampliar la RGI y la prestación complementaria de vivienda para esas personas también. Es cierto que nosotros no tenemos, o desde el municipio no se tienen las competencias para hacerlo, quien legisla en este caso es el Parlamento, pero bueno, se puede proponer. Sí, fíjate, además, todos estos mayores nuestros, no nos olvidemos que hemos llegado a lo que estamos aquí y hemos tenido una seguridad social que menos mal que no nos la han privatizado, pero que hemos tenido una seguridad social y una serie de cosas porque ellos trabajaron para conseguirlo, que también hemos conseguido mucho con sus impuestos. Y lo que no es muy normal, y es cierto, y salía también, gracias a Dios, es verdad que hay medios de comunicación que cuando, no sé quién decía, ¿no? Los médicos los medios de comunicación que no dependen, como es el caso de EuskoTV, ¿no? Es libre para hablar, no va a tener a alguien que le diga, bueno, tú ya no vuelves a hablar y estas cosas. Pero lo que decía un médico, ¿no? Es triste que un señor de 60 o 70 años tenga que decidir si se compra el jarabe, que tiene una tos y con esa edad es fundamental que se la cuide, o se compra la sopa, se paga la calefacción, no puedo ponerlo 10 minutitos la calefacción, por lo menos. A ver, ha habido tantos incendios este año por los braseros, que estamos en 2015, que se supone que tenemos energía, y la gente ha recurrido a los braseros para no pasar frío. Y claro, es gente mayor, se duerme, al final pasa lo que pasa y tenemos víctimas calcinadas por esto. Esa es la situación. Y tenemos unos señores arriba que cada vez va saliendo más porquería y más cosas que dices, pero yo no sé quién era el político que no sé cuánto dinero tenía. Bueno, creo que era Puyol, por ejemplo, y decía, es que necesitaría 8 vidas para gastarme ese dinero. Bueno, perdóname, sí. Puyol no es de hoy. O sea, eso también lo decía el Gromayomí. Oye, que no se ha levantado y han dicho, obviamente, la mano en la caja y me lo voy a llevar. No, hablamos que ha habido varias legislaturas donde estos señores han podido llevar tantos millones. ¿Y dónde estaba Hacienda? Que es que Hacienda, el señor Puyol, si no sale esto, le devuelve 7.000 euros.
Efectivamente, hay situaciones que son vergonzosas, vergonzosas. Y en el caso de, que has hecho referencia a la pobreza energética, bueno, una cosa que igual hay que cambiar es el oscurantismo. Yo cuando me llega la factura de la luz, la verdad es que entiendo bastante poco de lo que me está contando. Entonces, al final hay un oscurantismo, o se quiere dar un oscurantismo a la factura de la luz, a la factura del gas, que es que no hay quien la entienda. Entonces, desde el punto de vista del consumidor se ve indefenso. Existen organizaciones de consumidores y usuarios que tratan de defender estos intereses, pero la realidad es que, efectivamente, entonces habría que ver cómo se está regulando eso. Y, sobre todo, como al final son todos políticos y hay que lanzarles las mismas preguntas, te lanzo la misma pregunta que a tu antecesor del programa. ¿Qué tiene planeado, qué piensa hacer Ciudadanos con esos cargos que dejan de ser cargos y se nos colocamos de presidentes en la luz, el teléfono, el gas, que precisamente son las facturas que no llegamos a entender, ¿no? Y que no tienen pérdidas, por cierto, anuales, porque las suben? Bueno, en primer lugar, desde Ciudadanos lo que decimos es, si usted sale elegido en un cargo público, usted se dedica a ese cargo público, incompatibilidad con otros cargos. En segundo lugar, cero puertas giratorias, no cementerios de dinosaurios, que es lo que nos tiene acostumbrados, pues otorgándoles puestos en como miembros del Consejo de Administración de grandes empresas, gasistas, eléctricas, de entes satélites de la administración. Entonces, al final, bueno, pues efectivamente, parece que existe un cortejo, un clientelismo político que es vergonzoso. O sea, vamos, una persona se puede tirar desde los 20 años hasta la jubilación y el más allá, ocupando cargos públicos o cargos designados a dedo. Bueno, yo personalmente entiendo la política como algo perentorio, es decir, yo salgo elegido o yo me presento, ocupo mis funciones y termina ese periodo de hacer las funciones y vuelvo a mi actividad originaria. Yo por lo menos lo entiendo así. Es un servicio público que tienes que hacer o que nos vemos obligados a hacer y se hace y luego se acabó, ¿no? Tú te vuelves a tu vida originaria y sigues ejerciendo esas actividades. De hecho, estás un tiempo delimitado, 8 años, para que luego no entren tentaciones, para que puedas desarrollar las políticas en dos legislaturas. Es un periodo bastante razonable, que es lo que pasa en Estados Unidos con el caso del presidente, ¿no? Tiene 2 legislaturas y usted se va. Entonces, creo que es lo sano. Es decir, usted está 2 legislaturas en ese puesto y luego se va. ¿Que puede ascender? Sí, tiene una experiencia, tiene un bagaje, que hay que ponerlo en valor, las cosas como son. Pero bueno, tampoco estar toda la vida viendo la política. Eso no puede ser un maná que alimente y luego me voy a un consejo de administración y luego que me pasen a otro consejo de administración. Hay cosas que no pueden ser, que no pueden ser. Y luego jubilarte con el 100%, por ejemplo, cosa que el resto de los ciudadanos no tienen, ¿no? Que también para ser político es un ciudadano normal. Yo por eso siempre digo que el ciudadano no hay de primera, de segunda, de tercera. El ciudadano debería ser normal. Nos han dicho que vendrá, o posiblemente podría venir, Albert Rivera a Vitoria. Yo lo vamos a intentar, entrevistarle. Y vamos a sacarle más jugo, porque hablaremos con él, bueno, de los comercios municipales, hablaremos de las andaluzas, pero también hablaremos de las generales y en su momento cuando lleguen las vascas de aquí. ¿Cómo vamos de tiempo, regidora? 15 minutillos. Bueno, pues seguimos. El tema, por ejemplo, que también te comentaba, te lo voy a decir para ver, quiero saber qué piensas tú. Esto de que a los 5 años dejas la política y te jubilas ya, cosa que ningún otro ciudadano puede, jubilarte con el 100%, poder optar a diferentes puestos de trabajo y unos sueldazos, eso hace que uno que no quiera la política de forma para ayudar, para beneficiarse él beneficiando a un país, porque si beneficias al país, tú te beneficias también, ¿no? Decía, y siempre digo lo mismo, siempre hago referencia a él, el expresidente de Uruguay, que cuando él decía un nombre, pero bueno, yo voy a hablar de, siempre digo, porque por aquello de la igualdad de persona, ¿no? Porque también hay mujeres en la política. Cuando a una persona le gusta demasiado el dinero, hay que retirarlo rápidamente de la política, ¿no? Porque no puede traer. ¿Crees que si convertimos al político en un ciudadano normal, evitamos el que uno sea vocacional? Porque la política es un trabajo que debería ser vocacional.
en la antigua Grecia los políticos era un cargo vocacional de prestigio y honorífico. Aquí es todo lo contrario. Bueno, yo te cuento la experiencia personal. Cuando me metí en este proyecto y me presenté por Democracia Interna para salir como número 1, pues a mi pareja no le hizo mucha gracia. Entonces, al final, claro, es que a mí decir que mi novio es político me da mal rollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y claro, yo le decía, bueno, es que, claro, el político aquí está mal visto. Y socialmente no está bien, no está bien, es un poco, este es político. En cambio, bueno, pues hay otros países con mucha tradición que es un prestigio y es un verdadero honor. Y debería de serlo. El dar servicio público, el servir a la sociedad, debería ser un cargo pues de prestigio social, Y actualmente no está bien visto, desgraciadamente. Yo, ¿sabes cómo creo que debería ser un político? Como los voluntarios, que ayudan sin beneficio. Hombre, el político tiene que comer, ¿no? Pero debería ser así, tener su sueldo, pero decir, yo estoy aquí, que se presenta por un municipio para ayudar a que mi municipio, oye, que las aceras, que el ciudadano esté bien, que mi ciudad esté viva, que respire. Sí, pero yo añadiría, el problema es que si tú quieres a un buen gestor de lo público, muchos están en la empresa privada por el mero hecho de que la empresa privada pues ganan verdaderos sueldazos, por decirlo de alguna manera, ganan muy buenos sueldos. Y sí, efectivamente es privado. Y en cambio en lo público, pues hombre, los sueldos son más moderados, bueno, depende de qué cargo, obviamente. No, es cierto, actualmente ha cambiado el baremo. Antes lo que era un buen sueldo es ahora un sueldazo, y lo que era un mal sueldo ahora mismo sigue siendo un sueldazo. Entonces ha cambiado el baremo. Pero es cierto, al final, si tú quieres traer gente buena a la política, también tendrás que tener en cuenta que tienes que tener una cierta retribución para tener un buen gestor. ¿Que es voluntario? Hombre, lo que hay... No me refería a que fueran voluntarios sin cobrar. No, quizás me he explicado mal. Me refiero a que el voluntario es vocacional. Sí, A eso me refiero. Ayuda por vocación, ayuda porque quiere. Entonces que el político tenía que ser así. Me he explicado yo mal. sí. Bueno, en mi caso es así. En mi caso es así. De hecho, bueno, hay mucha gente que podía estar ganando... Bueno, yo conozco a compañeros que no se meten en política porque dicen, no, para el sueldo que podría alcanzar algún día a conseguir, pues igual estoy mejor como estoy, ¿no? O que simplemente no tienen esa vocación. Y dicen, no, yo paso de este tema y me quedo como estoy y ya está. Bueno, mi vocación yo intenté sacar unas oposiciones, no pude conseguirlo al final, y yo creo que de ahí viene un poco mi vocación de servicio público. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Entonces, vamos... Te dejo para que lances tu sprint. ¿Qué es lo que quieres contar al ciudadano? Como le he dejado a todos los demás que han estado antes. Cuéntanos proyectos y demás para... Te dejo. Yo te sujeto el micro, para que esté más a gusto. Bueno, pues en primer lugar, lo que queremos de Ciudadanos... Pero espera, no te me vayas para atrás, vente más para acá, que luego se me sale de plano, y me riñen. Y el brazo no me va estirando. A ver, es que no tengo experiencia en esto de la televisión. Además es que veía que yo iba acercando y se iba. Digo, a ver si no va a morder. Bueno, en primer lugar, lo que queremos desde Ciudadanos es dar un proyecto de gestión transparente desde el Ayuntamiento de Vitoria. Queremos, como uno de los objetivos primordiales, es revitalizar toda la zona centro. La creemos fundamental, y los barrios de oro. Los barrios de oro están actualmente desactualizados, por no decir palabras mayores, y hay que fomentar una reurbanización, ayudas y fomento a la rehabilitación de las viviendas. Queremos también crear zonas, como he comentado antes, de intervención prioritaria, donde se ayuda al comercio, al pequeño comercio, sobre todo, y no lo focalizo solo en el ensanche del 19, sino que también todos los barrios de la periferia. Queremos también dar movilidad. Creemos en la expansión del tranvía a los barrios de Zabalgana y de Salburúa, en la interconexión de toda la ciudad por medio de medios de transporte, dar más movilidad en definitiva, y sobre todo atraer que el centro siga siendo el centro, que el centro siga siendo el núcleo de la ciudad. Como he comentado antes, se han llevado al Ayuntamiento, se han llevado a la Tesorería General de la Seguridad Social, con lo cual el centro está un poco desvaneciendo, por decirlo de alguna manera.
Lo están intentando con la reforma de la plaza de Abastos, es muy buena idea, pero bueno, habrá que seguir incidiendo en nuevas reformas y desde Ciudadanos eso es lo que queremos. Queremos revitalizar el centro mediante la creación de zonas de intervención prioritaria, queremos la ventanilla única para el emprendedor, queremos solicitar que realmente se aplique la ley de dependencia para las personas mayores, mayor asistencialismo a las personas jubiladas, que lo que vuelva a incidir en la idea, que les cuesta mucho pagar las facturas de la luz, sacarles de la pobreza energética mediante ayudas, pero y desde el punto de vista de la función social de la empresa, fomentarla mediante un cambio regeneracional, en el sentido de poner una alfombra roja, darle mayor facilidad, no digo ayudas, que también las podrá haber, sino digo beneficios fiscales, incentivos por parte del ayuntamiento, mayor creación de semilleros de empresa, que hasta ahora los que se han creado, la verdad es que funcionan bastante bien y lo vemos como un mecanismo de dar salida sobre todo a la gente joven que acude a ellos. Y en definitiva, tener un proyecto de ciudad a largo plazo, eso es lo que queremos, dar a Vitoria un proyecto de ciudad a largo plazo. ¿Sabes los municipios en los que os presentáis? Sí, bueno, De Álava, ¿eh? de Álava nos presentamos aquí en Vitoria-Gasteiz y Ayuntamiento de La Guardia. Ah, de La Guardia. Sí, sí. Ay, gracias. Ah, mira, digo por aquello de La Rioja Alavesa, porque como yo parte misma desde La Rioja, conozco bastante bien. Pues me queda desearte mucha suerte y mucha fuerza, que ahora en nada empieza ya la campaña. Y que, bueno, pues no sé si volveremos a entrevistarte en este mismo sillón ya como alcalde o no alcalde, pero bueno, me ha gustado una cosa que has dicho, eso sí que es cierto. Todo está muy bien, pero siempre he dicho que por qué los políticos, cuando una cosa está bien hecha, independientemente del color que sea, está bien hecha y no se echa, ¿no? Has comentado lo de la reforma de Abasto, de la plaza de Abastos. Me imagino que parte de la idea del alcalde, ¿no? De la alcaldía. En cambio, lo has considerado como una buena idea. No es lo suficiente, pero no es mala. Que eso es lo que nosotros también necesitamos, ¿no? Que los políticos, aunque sean de diferentes colores, si una cosa es buena para el ciudadano, se unan, en vez de echarse... Yo lo pensé antes, yo lo dije antes, no me hicieron caso, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? La campaña política, ¿será una campaña política realmente de hablar al ciudadano, o nos vamos a encontrar también con estas campañas, macro campañas, cuando se hacen a nivel nacional, de ir tú más y el tú más y el tú más, que lo único que hacemos es oír como unos se critican, pero no oímos propuestas? Nosotros proponemos. Entonces, lo que está bien hecho, consideramos que está bien hecho, lo decimos, independientemente del signo político del partido que lo haya hecho. Pues hay propuestas que se han hecho que las consideramos beneficiosas, otras no. Las macroobras que no fomentan absolutamente nada, pues desde nuestro punto de vista son obras pues a mayor gloria de las personas que las hacen, megalómanas, por decirlo de alguna manera. Pero, hombre, si hace cosas buenas, pues habrá que ponerlo en valor. Lo que venimos, yo lo vuelvo a repetir, no venimos a criticar ni a señalar con el dedo y a decir es que tú y el y tú más, ¿no? Política pues eso, de patio de colegio. No, nosotros venimos a proponer, si les gustan nuestras propuestas y creen que son las adecuadas, vótennos. Si no les gustan nuestras propuestas, pues hombre, pues usted verá con su conciencia y lo que usted considere, ¿no? Pero en principio venimos a proponer, ¿no? Al final, y es que esto es así, si sales o si gobiernas para todos, no gobiernas para un sector minoritario o para los que te han votado, gobiernas absolutamente para todos, con lo cual tendrás que tener políticas para todos, para el ciudadano. Y además, eso te aseguras de que si gobiernas para todos, todo el ciudadano está contento, en la próxima legislatura te van a votar todos. Eso es así, ¿no? Siempre, cualquier político, no digo por ti, sino por cualquier otro político. Bueno, pues se nos ha acabado nuestro tiempo. Habéis conocido al candidato de Ciudadanos para la ciudad de Vitoria, Rodrigo Zamora. Sí. El segundo apellido es de Galicia. No, Almeida, es de origen portugués, pero no, bueno, mi madre es de Salamanca y, bueno, pues yo también nací en Salamanca, o sea que sí. Bueno. Buena tierra, además tierra de grandes pensadores. Así que, bueno, pues nada, nos vemos la semana siguiente y como estamos en campaña, pues nos tocará hablar con otro, no lo digo así en plan de, bueno, que nos toca, ¿no? Pero nos tocará hablar con otro partido político. Vuelvo a incidir.
El programa de la Butaca Con no es un programa abierto para cualquiera, estamos dispuestos, tenéis nuestros correos electrónicos. Por aquí han pasado Laura Mintegui, H. Bildu, desde Diputación de Guipúzcoa, voy a decir PSOE, UPyD, Ciudadanos. Intentaremos hablar con Podemos, que ahí andamos a ver si de aquí, de Guipúzcoa o de dónde, pero intentaremos. Todos tienen cabida, que creo que así debe de ser, ¿no? Todos deben de ser oídos y tener voz, ¿no? O al menos la posibilidad de hablar. Así que nada, nosotros se lo ofrecemos a todo el mundo y a vosotros que nos escuchéis. Y que también desde casa, que yo veo a mi madre también cuando habla con la tele, que está esperando que la conteste. Lo que parece bien y lo que le parece mal. Así que nada, gracias por estar con nosotros una semana más y hasta la semana que viene.